La Fundación Ciudad de La Plata nació el 23 de agosto de 1984. Se encuentra ubicada en el pasaje Dardo Rocha, en el corazón de la ciudad de La Plata. La Fundación Ciudad de La Plata tiene el objetivo de promover actividades sociales, culturales y de desarrollo regional para la región capital. En la actualidad, la Fundación tiene 3 ejes de acción: cultura, capacitación y desarrollo regional. En el plano cultural, administra la Orquesta de Cámara Municipal, la cual brinda conciertos gratuitos a la comunidad y cuenta en su plantel con destacados y reconocidos artistas nacionales e internacionales. El Palacio López Merino, hoy sede del complejo bibliotecario de la Municipalidad de la Ciudad de La Plata, es parte innegable del patrimonio histórico y artístico de la ciudad. Fue mandado construir por el padre de Francisco López Merino, el escribano Francisco López, en el año 1905 y habitado en el año 1911. Desde el punto de vista arquitectónico, la casa es ecléctica. Tiene muchos elementos de la arquitectura francesa mezclados con elementos del Art Nouveau y elementos pintoresquistas. Por ejemplo, la torre, que le da una característica muy singular a la composición. La familia del poeta, el padre, su mujer y todos sus hijos, vivieron en esta casa entre los años 1911 y 1917. Ante la muerte del progenitor de Francisco López Merino, la familia se traslada a una vivienda en planta alta en la calle 755. Posteriormente, la casa es comprada por la familia Salgómez y décadas después es adquirida por la Municipalidad de La Plata. Nos encontramos en el complejo bibliotecario municipal. Es uno de los tantos edificios que tiene la ciudad de La Plata, pero con la particularidad que fue la casa de un poeta, de Francisco López Merino. Está cumpliendo 100 años el palacio. Sus primeros años fue propiedad de la familia de López Merino. Luego perteneció a la familia Salgómez. Lo que es importante para nosotros que este complejo bibliotecario precisamente contiene bibliotecas. Son 4. La biblioteca de nivel universitario, que es la biblioteca central, la biblioteca a nivel juvenil, es la biblioteca Almafuerte, la biblioteca infantil, que fue donada por la Biblioteca Pública de la Universidad Nacional de La Plata, y la biblioteca de autores y temas platense, que fue creada en el año 1963. Yo lo que hago es escribir, fundamentalmente, y hago gestión cultural. Soy profesora en letras y lo que más me gusta hacer es escribir. Tengo 8 libros publicados, uno de ellos ganó un premio en España, es una novela breve que se llama El camino de las hormigas, publicada por Ediciones de la Flor. Bueno, y he escrito, digamos, me han encargado biografías y ensayos acerca de teatro comunitario. Bueno, en estos momentos termino de presentar la biografía de Rocha desde la Secretaría de Cultura, y también desde la Secretaría de Cultura estoy escribiendo La vida de Almafuerte. Más allá de la literatura y de la escritura, que son mi vida, junto a la música, lo que más me gusta hacer y lo que aprendí a hacer es gestión cultural. Desde este espacio, el Complejo Bibliotecario Francisco López Merino, quise o elegí hacer un proyecto cultural que tenía que ver con un país federal. Entonces convoqué a un montón de artistas, músicos, escritores del país para que nos contaran
cómo es el país, más allá de nosotros, más allá de la ciudad. Bueno, y vinieron, por ejemplo, artistas o músicos del nivel de Juan Falú, Liliana Herrero, Eduardo Belgrano Rawson, el Chango Espasiuk, y junto a ellos, y gracias a ellos, reflexionamos sobre la música, sobre la literatura, pero fundamentalmente desde la cultura, quiénes somos los argentinos. Bueno, y somos algo bastante variado y diverso. Si hay o existe una ciudad en donde se encuentra esa diversidad y esa suma que somos, esa es la ciudad de La Plata. Por eso me encanta no decir yo soy platense, pero sí habitar una ciudad que tiene, siempre lo digo, una cultura activa, vital, tantos centros culturales, tantas plazas en las que nos encontramos y en donde también se hace cultura, y tanta gente joven que confluye, viene y deja su riqueza. Yo siempre digo que más allá de ser platense, lo que más me gusta es encontrarme con gente que no sea como yo, porque a veces ser como uno cansa. Al principio la literatura es una inclinación que después se transforma en hábito. Y ese hábito casi te diría que es orgánico, ¿no? Uno es porque escribe y es escribiendo. No es algo que uno pueda escindir de la idea de sí mismo. Yo ya no me concibo sin escribir, es algo que hago como respiro, ¿no? Lo hago no porque me interese ni comunicarme, ni ganarme la vida, ni lo hago porque lo hago, y si no hiciera ninguna de esas cosas, si no me comunicara, si no me ganara la vida, si no pudiera publicar, yo qué sé, no, lo haría de todas maneras, cosa que lo diferencia de las otras cosas que hago, que también los hago con mucha pasión, por ejemplo, dar clases o escribir para los diarios, pero pensar historias y pensar ficción y escribirlas y dialogar con esas historias, es una manera de estar en el mundo, es una manera de procesar lo que me pasa en el mundo, mostrar mi lugar, ¿no? De fugarme a otro mundo para volver mejor a este y entenderlo mejor. Escribir se aprende escribiendo por un lado y mirando a otros escritores. Si no tenés eso es muy complicado. No lo aprendés ni en la facultad, ni lo aprendés con los profesores de letras, sino viendo que hay otra persona que te dice esto es posible. Yo para encontrar una persona que me dijera eso es posible me tuve que ir de acá. Si yo hubiera vivido solo en La Plata, hubiera sido otra persona. Si bien se está trabajando en la selección, ya en el diseño, ya hemos seleccionado el software que vamos a utilizar para subir los 65.000 volúmenes que contiene esta biblioteca, para subirlos y ofrecerlos en Internet, poner a disposición del mundo lo que es el patrimonio intelectual de la ciudad y, reitero, del mundo. Es uno de los objetivos principales que nos hemos propuesto con las demás personas, los que integramos todo el equipo, todas las personas que convivimos a diario en esta casa, porque si bien, como decía, desarrollamos actividades culturales, es fundamental que la biblioteca se vea, que el ciudadano, que el vecino, que los estudiantes que transitan por esta ciudad querida sepan que aquí existen bibliotecas que pueden satisfacer sus necesidades. Y estamos conmemorando con la poesía a Ana Emilia Laíte, una querida poeta platense. Estamos hablando recordando la impresión de un estilo, la ilustración y la huella que ella ha dejado en la sociedad, en sus seguidores, en sus alumnos, todos los talleres que ella ha dictado. Entonces, y además la recordamos porque está cumpliendo sus 90 años. La obra poética de Ana Emilia Laíte es una de las mayores voces de la poesía argentina. Quien recorra sus páginas palpará un ser humano. Su trayectoria lleva más de 25 volúmenes en todos los géneros. Celebrada desde su inicio por Juan Ramón Jiménez, Ana Emilia ha consagrado décadas a estimular y formar nuevos poetas y a difundir a creadores contemporáneos
aún a los más jóvenes en el país y fuera de él. En Ana Emilia el lirismo, dramatismo y búsqueda ontológica fueron siempre inseparables. Lúcida aceptación de carnalidad y finitud son parte de su esencia y parte de su ser en la poesía. Su poesía surge desde adentro, nunca es impostación metafísica, sino verdadera epifanía, lo profundo, lo hondo hasta la médula. Bueno, voy a leer un poema que para mí es emblemático de Ana Emilia, un poema que significa mucho y bueno, agradecer también todo lo que ella ha sido, esa casa abierta, y que nunca son poquitos los homenajes y que sería bueno un estudio profundo de parte de todos nosotros de su obra, una representante tan significativa de la ciudad de La Plata. El poema se llama Altri Tempi. Las alas enfundadas como inmensas corolas y un secreto soleado, el país de los patios. Se decía glicina, heliotropo, diamela, como hoy se dice ADN, sidaico. Aquel cielo privado con chicos y canarios y huertos y murales de macetas pintadas, era de veras cielo. Entonces lo ignorábamos. Nunca imaginamos que lo fuese hasta ahora en que hemos cumplido nuestros propios infiernos. Aquellos cielos bajos, a ras de tierra, humanos, todavía a salvo. Allí donde ser niño era tener abuelos en la casa y amarlos, dejándolos vivir libres de vaciaderos de viejos, adiestrados espectros que siempre se demoran demasiado en morir y dejar limpio el mundo, que ya no tiene patios, ni destino ni tiempo. Ser niño era pedirles que nos dieran la mano porque teníamos miedo y volver a pedirles que nos contaran cuentos que eran verdad, ahora lo sabemos, y llorar junto a ellos penitencias y encierros. Había que educarnos, se decía señor y plegaria, respeto, con manso olor a incienso y a sopa obligatoria, a almidones y ungüentos. Se decía maestro y en el cuaderno único cabía el universo. El padre, con arrestos de patriarca doméstico, tenía autoridad y la madre, dulzura, por amor o por tedio. Lo cierto es que la casa nunca estaba vacía, la mesa familiar otra inútil reliquia, y la abuela, el abuelo, una especie de puerto del buen regreso, eran sencillamente viejos, con todos los derechos a morir, en su casa, en su cama, en su llaga, en su pulso, en su tiempo, sin adiós intensivo, sin pactos terminales de abandono y silencio, en fin, solo fantasmas de cielos y otros tiempos. Bueno, voy a leer El Hijo. Negada fue a mi sed, a mi agonía la certeza de Dios, la bienhechora llamarada de Dios, hasta la hora en que el niño bendijo la alegría. Y su carne de alondras todavía enraiza en mi sombra entre la aurora, y su noche es tan leve que demora la leyenda del ángel. Cada día mido el amor, la paz, la lejanía de la muerte, el sueño de lo humano, en su pequeña luz, en la porfía del cielo asido a su adiós temprano. Creen que llevo al Hijo de la mano y es Él quien me sostiene, quien me guía. A mí lo que me interesa mucho del Palacio López Merino es la idea de que es un palacio. Que según pude leer, porque me interesa mucho la historia de la ciudad, y palacios se llamaban a las grandes casas familiares, ¿no? Un poco como esos enormes palacios de Recoleta, por supuesto que acá son más chicos, y esos enormes palacios de Recoleta que la oligarquía creaba y que después no lo pudo sostener y ahora son grandes embajadas o es la Cancillería, o los tuvo que vender. Y bueno, pasa lo mismo, digamos, tuvieron que tener otro destino y nunca se sabe bien qué destino dar a esas hermosas casas familiares como esta, que es maravillosa. Y me parece que es el mejor destino que se le puede dar el encuentro de la cultura. Además, López Merino supongo que no hubiera querido otra cosa. Es un ámbito familiar y al mismo tiempo muy institucional
en lo mejor del término, ¿no? Yo creo que valoro mucho el apoyo de las instituciones, digamos. Me parece que sin determinado apoyo institucional la literatura no va para adelante. Y si me dicen que sí, bueno, me parece lamentable. Dentro de la colección de esta biblioteca de autores y temas platenses, son varios los que han trascendido en el mundo. Tenemos a Aurora Venturini. Yo integré la generación del 40, con algunos sobresalientes poetas como Alberto Ponce de León y Speroni, por ejemplo, María Elena Walsh, que también estuvo en el grupo, María de Alma Tiberti. Es decir, la parte cultural de La Plata para mí se resume a lo que hace el Palacio López Merino, que está constantemente poniendo en sus espacios a los escritores, a los escultores. Además hay exposiciones de poetas, es decir, que nos da cabida a los artistas. Y tiene toda mi obra que a mí yo no la tengo porque está agotada. Nosotros venimos, los del 40, de la generación del 20, en la cual estaba Francisco López Merino y Pedro Mario de Leyes. Y casi todos murieron jóvenes, no, María no. Los demás sí murieron jóvenes. Y Gustavo García Saraví, poeta del 40, le llama a los poetas de la primavera trágica. Pancho se suicidó. Y mi vida se reduce a escribir. Es lo único que he hecho toda la vida. Y así fue que llegué a los 42 libros, y 7 que están en poder de mi editor. Yo me especializo en filosofía y ciencias de educación, y en París estudié psicología, porque fue una de las ciencias de filosofía, y me preparé, pude dictar clases, ganarme la vida ahí, ¿no? Y entonces, en mis ratos de ocio estudiaba letras. Todas mis novelas se desarrollan en la ciudad de La Plata. Yo siempre digo que la ciudad de La Plata es, eso que conozco muchas ciudades, la más bella. Es una ciudad esencial. Las mujeres mejor vestidas del mundo son las platenses. Además, los negocios que hay en la ciudad de La Plata son bellísimos. Los palacios que nos quedan de otras épocas suntuosas, también conservados. Y uno de ellos es el Palacio López Merino. El López Merino tiene mucha significación en la ciudad, porque fue la casa de una familia fundacional también, que fueron los López Merino. Y ahí nació Pancho, Francisco. Y ahí nace, digo yo, la poesía platense. Estos son los libros de López Merino, los que él publicó. Canciones interiores, se dice que algunos poemas se autocensuró y entonces los quitó de la publicación. Luego publicó Tono Menor y Las Tardes. López Merino, que fue un joven audaz de su época, se acercó a Borges, por ejemplo, se hicieron grandes amigos. Cuando en el año 2008 invitamos a María Kodama por los 80 años de la muerte de López Merino, ella comentó que nunca comprendió la muerte de su amigo, que Borges nunca comprendió la muerte de López Merino. Nací en una ciudad inventada, mandada a hacer por una cuestión política y por una decisión política. La ciudad de La Plata es creada como capital de la provincia de Buenos Aires. A partir de allí, bueno, vino muchísima gente proveniente de Capital, de Buenos Aires y de otras provincias. Pero lo más interesante de esta ciudad a lo largo del tiempo es que no sé cómo se transformó en una ciudad, digamos, de mucho estudio, de mucha investigación, una ciudad universitaria.
en la que mucha gente confluyó, más allá de haber nacido. Yo, que nací en la ciudad de La Plata, siempre digo que en la universidad no estudié con platenses, estudié con gente de todas las provincias, del interior de la provincia y de otros países. Creo que la ciudad de La Plata es una ciudad muy joven, llena de gente con muchas ganas, con mucha fuerza, y que también es una ciudad que escribe, entre otras cosas, ¿no? Eso sin referirnos a la música que hacemos, a que tenemos más de 500 bandas de rock hoy en la ciudad. Es una ciudad que escribe, me parece que escribe, más allá de la poesía. Tenemos dramaturgos, por ejemplo, excelentes, es el caso de Beatriz Catani, tenemos poetas, desde Almafuerte en adelante, bueno, pasando por Francisco López Merino, que le dio nombre a este lugar, a la biblioteca o al complejo bibliotecario municipal. Tenemos una ciudad que perdió mucha gente en la década del 70 y todavía seguimos buscando y esperando que realmente aparezcan. Me llamo Guillermo Pilía, soy escritor, nací en La Plata y gran parte de mi vida está ligada a este edificio, a este lugar, al Palacio López Merino. Desde mis primeros años como escritor que vengo visitando el monumento a López Merino en el bosque, rindiéndole homenaje a la memoria de este poeta. Y después con los años se fueron dando las condiciones como para empezar a hacer actividades en este lugar, cuando se recuperó la casa como espacio para la biblioteca municipal. Acá en esta casa hicimos presentaciones de libros. Yo tuve la suerte de poder hacer varios cursos, de dictar varios cursos, una historia sobre la poesía platense, una historia también crítica de la poesía española contemporánea. En este lugar, en el año 2005, nació la Cátedra Libre de Literatura Platense Francisco López Merino. Y yo tuve el orgullo de ser el director de esa cátedra. La Plata es una ciudad que está impregnada de recuerdos literarios. Nosotros podríamos hacer un itinerario turístico por la ciudad de La Plata a partir de la literatura. Este es uno de los lugares, la casa de infancia de Francisco López Merino, es uno de los lugares que tenemos que visitar, pero no es el único, también está el Museo Almafuerte, la casa en la que vivió y murió Almafuerte. También está el Club de Ajedrez, la Plaza San Martín, donde, al que concurría Rodolfo Walsh. De los numerosos visitantes que han concurrido a nuestra ciudad, que han visitado nuestra ciudad, hubo dos que para mí son muy entrañables, que son Federico García Lorca y Juan Ramón Jiménez, y cada uno de ellos tiene una diagonal que los honra, que los homenajea, la diagonal 109 y la diagonal 110. ¿Por qué tantos escritores han venido a la ciudad de La Plata? Bueno, han venido tantos escritores porque La Plata es una ciudad cultural y es una ciudad de poetas fundamentalmente. Yo soy profesora en letras, así que me he dedicado todo este tiempo a difundir la tarea y la obra de muchos autores, sobre todo los platenses, que considero que fue una generación realmente riquísima, y no solo la del 40, de cuyos miembros todavía algunos viven, como Aurora Venturini, una gran escritora argentina y platense, que ha dedicado prácticamente toda su vida a rescatar las condiciones de esta ciudad. Hubo una época en que compartíamos con varios poetas como Speroni u otros este lugar, a donde siempre pasábamos pensando que había sido la casa de nuestro gran poeta López Merino. Y las cosas de la vida han hecho que yo, miembro de la cátedra que Pilía creó en 2005, solicitada por mis colegas, tomé la dirección el año pasado. Ahora, nuestra actividad fundamentalmente es tener
en permanente recuerdo a los poetas, no solamente los que ya no están, sino también los jóvenes. Así hemos presentado incluso algunos poetas inéditos en esta casa, por ejemplo, y este año nos dedicamos también a recordar a los que se fueron en estos últimos 10 años. Empezamos, por ejemplo, con Mario Porro, que fue mi esposo, un poeta con una trayectoria muy importante, 50 años dedicado a la poesía. Y también nos referimos a Speroni, por ejemplo, un homenaje muy sentido porque se habló de su vida, de su familia. Estoy muy contenta de dirigir esta cátedra, que realmente es muy importante con la que podemos rescatar a todos estos autores, porque son una forma permanente y viva de la expresión posiblemente más reconocida de esta ciudad, que es la poesía. Yo siempre estuve muy peleado con La Plata. No es una ciudad en la que yo me sentía muy cómodo, pero poco a poco con el tiempo he entrado cada vez más en lo que escribo. A mí me interesa, bueno, y es algo muy cultural, me interesa mucho el trazado, este famoso cuadrado perfecto, ¿no? Con todas sus implicancias y casi la manera en que nos va moldeando y también lo que sirve como metáfora, ¿no? Esta ciudad tan racional, tan prolija en algún sentido, que por ejemplo lo que estoy escribiendo por momentos me parece una cuadrícula así de la batalla naval, ¿viste? O una especie de plano de operaciones para el exterminio. Por otro lado, a veces me parece todo lo contrario, me parece una ciudad hermosa y perfectamente vivible y todo, donde podés ir a todos lados en bicicleta, donde hay un árbol cada 6 metros. De manera que estoy como integrando esa idea. Pero me interesa mucho, por ejemplo, la composición social, esta idea del peso de la administración pública, la manera en que la administración pública va imprimiendo una manera de pensar el destino, ¿no? La aspiración a la planta permanente, que es casi la aspiración de la ciudad a ser algo permanente, ¿no? Cuando no hay nada permanente. Y qué lugares tienen en ese momento, en esa cuadrícula, que también estoy hablando como una metáfora, qué lugares tienen los destinos que no están tan programados, es decir, los deseos que no están tan programados, ¿no? Yo tengo muchos alumnos y es interesante ver el espacio que le dan a la literatura dentro de un destino totalmente programado.